Estamos en Túnez capital y llegamos al sitio arqueológico de Cartago. Aunque ya no hay muchas ruinas cartaginesas, lo que queda más es romano, porque los romanos arrasaron todo Cartago. Qué bonitos los jardines. Parece una jungla. Sí, parece una jungla. Esta es la necrópolis fenicia del siglo 7 a.C. Comprando una entrada única en algún sitio arqueológico permite el ingreso a prácticamente todos los monumentos de la ciudad. Lo que es hoy Túnez estaba habitado principalmente por bereberes, luego los fenicios llegaron al territorio y fundaron Cartago en el siglo 9 a.C., según las leyendas, de la mano de la reina Dido. Lo que nació como un pequeño puerto acabó convirtiéndose en la ciudad más poderosa de todo el Mediterráneo. Su poder era tan grande que Roma, la incipiente potencia, se sintió desafiada y comenzaron las guerras púnicas. Estas guerras enfrentaron a las dos potencias más importantes del Mediterráneo en aquel tiempo, que eran Roma y Cartago. Finalmente Cartago perdió la tercera y última guerra púnica y los romanos destruyeron la ciudad de Cartago. Sobre las cenizas de la Cartago fenicia los romanos levantarían la Cartago romana, la provincia romana de África. Las termas de Antonino, ubicadas junto al mar en la antigua ciudad de Cartago, son un testimonio precioso de la grandeza de la África romana. A pocos pasos de Túnez, la vibrante capital de Túnez, estas termas simbolizaban el lujo y la ingeniería arquitectónica romana. El complejo termal se levantó sobre un antiguo barrio residencial destruido por un incendio y se extendía por 4 manzanas de la ciudad de Cartago. Su construcción se realizó entre los años 145 y 162, bajo el patrocinio del emperador Antonino Pío, como recuerda una inscripción dedicatoria conservada. La élite local probablemente financió gran parte de las obras, quizás con incentivos fiscales imperiales, buscando trasladar a Cartago la monumentalidad de Roma. En su época dorada, las termas contaban con 11 bóvedas que superaban los 29 metros de altura y se situaban junto a otros edificios destacados de la ciudad, como el anfiteatro, el teatro y el odeón. Este conjunto no solo respondía a necesidades de ocio e higiene, sino que también era un escaparate del poder y la riqueza de la antigua capital administrativa de la provincia romana de África. Hoy, las termas de Antonino se extienden a lo largo de más de 200 metros frente al mar, cerca del Palacio Presidencial de Cartago. Entre los restos más destacados se encuentran la capilla bizantina del siglo VII, los sótanos donde trabajaban los esclavos y, sobre todo, la columna del Frigidarium, reconstruida con la técnica de anastilosis en 1985 gracias a un equipo tunecino y la cooperación internacional de la UNESCO. Esta columna, de 12,5 metros y 60 toneladas, sigue erguida como testigo del poder romano y la belleza de su arquitectura frente al mar. Salimos de las termas, vamos hacia el puerto ahora. Sí, que queda un poco Puerto de lejos. Cartago, sí, hay que ir caminando como media hora. Están los sitios arqueológicos por todos lados. Primavera, huele todo a flores acá.
Llegamos al antiguo puerto de Cartago. Una obra de ingeniería tremenda que hicieron acá en esos años, hacer como un puerto circular, Sí. donde tenían la fabricación de sus barcos, que eran conocidos los cartagineses por su flota. Este era el puerto más grande de todo su imperio. Sí, Era circular y al medio tenía una torre para vigilar el puerto. En su máximo apogeo, Cartago fue una gran ciudad, con alrededor de 400.000 habitantes. Durante los siglos de mayor esplendor, Cartago estuvo casi siempre gobernada por una oligarquía de ricos mercaderes, aunque hubo una etapa antigua de monarquía. La organización política cartaginesa durante la mayor parte de la historia del Estado púnico se basó en un sistema republicano. Durante toda su historia, los gobernantes cartagineses decidieron primar la actividad marinera y mirar hacia el Mediterráneo, dando la espalda al desierto que tenían detrás. Irónicamente, en sus 2 primeros siglos de existencia, Cartago no tuvo puerto. El propio relieve de la ciudad otorgaba una amplia playa en la que los barcos podían atracar y que facilitaba la carga y descarga de mercancías. Conforme la actividad comercial se fue consolidando como primera fuente de riqueza para la urbe, las instalaciones portuarias fueron mejorándose, hasta terminar construyendo un macropuerto comercial militar del que todavía hoy quedan vestigios. Desde la ciudadela fortificada de Birsa, en una colina cercana a la costa, Entramos se al vigilaba y sitio arqueológico administraba la urbe. puerto de Cartago. Se conoce como Puertos Púnicos de Cartago a la zona portuaria de la antigua ciudad. Era un complejo de muelles con una particularidad. Estaban fortificados. Las ilustraciones que se han hecho para intentar imaginar cómo era esta zona de Cartago son muy llamativas y reflejan un puerto realmente único en el mundo antiguo. Constaba de 2 zonas, una dársena rectangular que hacía de puerto comercial y otra dársena circular para los navíos de guerra. Ambos espacios estaban conectados por un canal artificial, por el que pasaban y se mezclaban buques mercantes y militares. El puerto comercial estaba rodeado de almacenes y muelles para la descarga de cajas, sacos y toneles. Podemos imaginar lo bullicioso, envuelto en gritos de los vendedores y en el ruido crujiente de la madera. Cada mañana llegarían sacos de trigo, redes llenas de pescado y jaulas con esclavos de otras costas. Era el corazón económico de la ciudad más importante del Mediterráneo. Una vez atravesada la zona de amarres mercantes, la dársena rectangular se abría en una especie de plaza de agua rodeada por un porche de columnas jónicas que hacía las veces de puerto militar. Con unos 330 metros de diámetro, en su muelle circular cabían hasta 220 barcos de guerra. Una isla techada en el centro de esta plaza acuática servía como muelle de reparación de barcos y como sede del almirantazgo. Desde este edificio en medio del agua se dirigía la estrategia naval y se dibujaban las líneas de exploración que seguirían los barcos cartagineses. Se dice que la flota cartaginesa llegó a tener 350 naves, entre las que se contaban pentecónteras de 50 remeros o los famosos trirremes de 170 remeros y 36 metros de eslora. Aunque sin duda la joya de la marina cartaginesa era el quinquerreme. El diseño titánico de este buque debía impresionar tan solo con su presencia. 5 filas de remos para mover un gigante de madera que transportaba a 400 hombres, la mayoría de ellos los propios remeros. Un destacamento de entre 70 y 120 soldados podía ser movilizado gracias al quinquerreme. Tal bestia surcó el Mediterráneo conquistando costas y asaltando puertos. Cuando los romanos consiguieron capturar uno de los quinquerremes cartagineses, el Senado mandó imitarlos y construir un centenar. Llegando al santuario púnico, de las pocas ruinas que quedan de la época cartaginesa. Y es como un tétrico. Con la construcción de la ciudad romana sobre la ciudad fenicia de Cartago había pocas esperanzas de encontrar ruinas de la antigua Cartago, pero haciendo excavaciones se encontró un santuario púnico que era también una necrópolis.
De aquella época quedan también restos del santuario al aire libre, de los altares y de algunas pequeñas capillas. Lo que mejor se conserva son las lápidas y las estelas con motivos dedicados a los dioses fenicios y a los patrones de Cartago. Las ruinas de un cementerio púnico. Los arqueólogos vieron algo allí que los dejó estupefactos. En ese cementerio se encontraron restos de niños que habían sido sacrificados o enterrados después de una muerte prematura. Los autores grecorromanos de la época denunciaban que los cartagineses hacían sacrificios de niños para los dioses, pero nunca se pudo comprobar si aquello era cierto o era un rumor infundado para desprestigiar a los cartagineses. A día de hoy, ni aun habiéndose encontrado estos restos humanos, se puede confirmar si eso era realmente así o se trata simplemente de un cementerio de niños y recién nacidos junto a un templo. Los arqueólogos encontraron allí también restos de animales junto con los de los niños. Estos restos dejan abierta la posibilidad de que si fuera un lugar de sacrificio, aunque sigue siendo un misterio lo que allí ocurría en los tiempos de la Cartago fenicia. Que vamos al sitio arqueológico, la colina de Birsa, ¿cierto? La colina de Birsa es un importante yacimiento arqueológico que antaño se ubicaba en el centro de la próspera ciudad de Cartago, una de las ciudades más ricas del mundo clásico. Hoy en día, alberga numerosos restos arqueológicos de la ciudad y varios sitios históricos de interés, por lo que la colina de Birsa es una visita obligada para los amantes de la historia antigua y el lugar perfecto para comenzar a explorar el vibrante pasado de Cartago. La colina de Birsa, que en su día albergó la poderosa ciudadela de Cartago, proyectaba una silueta inconfundible sobre el horizonte de la ciudad, y en ella se encontraban su principal instalación militar y un templo dedicado a Esmun, el dios púnico de la curación. El nombre de Birsa, que significa piel de buey en griego, proviene de una leyenda sobre el origen de la ciudad, protagonizada por Dido, fundadora de Cartago. Cuando el grupo de Dido acampaba en Birsa, un jefe bereber local le dijo que podía quedarse con tanta tierra como cupiera en una sola piel de buey. Con astucia, Dido cortó la piel en pequeños trozos y los colocó uno tras otro hasta rodear por completo la colina de Birsa. En el año 146 a.C., la ciudad fue asediada y destruida por los romanos durante la Tercera Guerra Púnica. Sin embargo, tras su reconstrucción, la colina de Birsa siguió siendo fundamental para su administración. En el lugar se construyeron varios edificios públicos importantes y se estableció como sede del procónsul de África dentro del Imperio Romano. En 1884, la Catedral de San Luis se construyó en la colina de Birsa sobre las ruinas del antiguo templo dedicado a Esmun. Concebida para honrar a Luis IX de Francia, quien había muerto en Cartago en 1270 durante la Octava Cruzada, la catedral fue construida por el cónsul general francés con el permiso del bey de Túnez. El 15 de mayo de 1890, el cardenal Lavigerie, arzobispo de Argel, consagró junto a la capilla la nueva catedral de Saint-Louis de Cartago, destinada a ser la primada de África, por el solemne depósito de parte de las entrañas del rey.
En el interior de la catedral hay un monumento de ónix que alguna vez sirvió como tumba del cardenal Lavigerie, quien tenía el título de primado de La África. catedral de San Este Luis. inusual monumento refleja la importancia del sitio dentro del liderazgo eclesiástico. Nos venimos en taxi a Sidi Bou Said. Vamos a almorzar en Don Pietro. Sí, sí. Sí, Don Pietro en La Sidi Bou cosa Said. parece italiana. Muy buena la pizza aquí en Sidi Bou Said. Refugio de artistas y bohemios, Sidi Bou Said es considerado uno de los pueblos más bonitos de Túnez y es un auténtico sueño para los amantes de la fotografía. El artífice del encanto de Sidi Bou Said fue el barón Rodolphe de Erlanger, quien visitó el pueblo en 1912 y cayó rendido a sus pies. El barón había vivido en las islas griegas y estaba enamorado de su armonioso estilo arquitectónico, por lo que decidió construirse una mansión del mismo estilo en Sidi Bou Said. Debido a su influencia, se convirtió en un pueblo de postal capaz de inspirar a artistas y visitantes gracias a su relajado aspecto vestido de tonos azules y blancos que combinan a la perfección con el mar que lo envuelve. Recorriendo las calles, nos encontramos con encantadoras viviendas encaladas con ventanas decoradas con los tonos azules del mar. Uno de los imprescindibles de Sidi Bou Said es su avenida principal, la Rue di Sarrouk. Esta calle empinada cuenta con numerosos bares y tiendas de artesanía ideales para comprar algunos recuerdos del viaje. Llegamos a la playa de Sidi Bou Said. Está bastante sucia, playa pública. Y último día en el departamento que tenemos en Túnez capital, una piscina privada. Está un poco lejos de la ciudad, así. Está bastante el tema del taxi. Bueno, aquí no está el tema del Uber, así que igual hay que estar buscando los taxis en esta zona donde estamos. Hay que caminar un poco para poder tomar un taxi, pero tampoco es tanto.